El lugar del niño en las vías de la sexualidad femenina. Vamos a considerar los distintos lugares que puede ocupar el niño en las vías de la sexualidad. Este texto corresponde a la autora Liliana Casanave. Para Freud, la subjetivación del sexo se efectúa en relación al otro en el Edipo. Lacan introduce el término sexuación para referirse a la elección del sexo por el sujeto. En su artículo sobre la sexualidad femenina, Freud plantea que la vida sexual de la mujer se divide en dos facetas. Primero, masculina en relación a la madre y la segunda, femenina en relación al padre. Siendo el complejo de castración con su correlato en la mujer la envidia del pene, la bisagra que efectúa el pasaje. En el texto sobre la sexualidad femenina y la feminidad se señalan tres vías posibles frente al reconocimiento de la castración. El apartamiento general de la sexualidad, la envidia del pene, conduce a la renuncia al goce de la sexualidad fálica. Segundo, complejo de masculinidad, implica una autoafirmación de la masculinidad amenazada mediante la identificación a la madre fálica o al padre. Y tercero, la actitud femenina que surge en la medida en que la niña acepta la castración como un hecho consumado y la envidia del pene se resuelve en deseo del pene y se orienta al padre para conseguirlo. Si el complejo de castración se instaura en torno a la primacía del falo, lo que se pone en juego no es el genital femenino y el masculino, sino un solo término. La oposición se juega entre falo igual a genital masculino sobre castrado. Para Freud hay un solo sexo, el masculino, una sola libido masculina. El otro sexo es para ambos sexos el femenino. En el seminario 4, Lacan plantea el falo como un elemento imaginario que el niño descubre en relación con la madre. La madre desea el falo y es así como éste es introducido como elemento imaginario puesto en juego en la deuda simbólica que constituye la castración. La madre, en tanto que deseante, introduce esta falta de objeto esencial que representa el falo. El niño está lejos de ser solo el niño para la madre. Si la madre desea al niño, lo hace en tanto que éste simboliza o realiza su deseo de falo. Se constituye así una triada imaginaria. Pero es necesario un cuarto término para que esta triada se sostenga como tal, cuarto término constituido por el falo simbólico. Aportado por la función del padre, si este cuarto término no se sitúa el falo imaginario, resulta un fugaz meteoro se diluye en su función de poner una distancia entre el niño y el deseo de la madre. Lacan en el seminario 4 dice que el padre, para sostener su función, debe poseer el pene real, para detentar el falo simbólico. En el avance de su enseñanza, Lacan va a colocar en el lugar de ese pene real el falo como significante del goce. Esta dialéctica se plantea entonces en otros términos. Necesario que el padre detente este significante del goce para la madre, en tanto que como mujer, para que ella parezca privada del falo simbólico y el niño no sature el falo imaginario. Para que el falo imaginario se mantenga como tercer término entre la madre y el niño, es necesario que esté articulado a la dialéctica simbólica del cuarto término sustentada por la función del padre real. La madre aparece como privada del falo simbólico, en tanto que el padre detenta para ella ese significante de goce. El descubrimiento de esta privación por el niño implica la puesta en juego del falo simbólico, ya que desde lo real a la madre no le falta nada. Este descubrimiento acarrea la caída del niño del lugar del falo imaginario y la entrada del complejo de la castración. En la disolución del complejo de Edipo, Freud señala que la actitud femenina surge en la medida en que la niña acepta la castración como un hecho consumado, y la envidia del pene se resuelve en deseo del pene y se orienta al padre para conseguirlo. Lacan plantea en el seminario 4 que esta nostalgia del falo, la niña la descubre en el más allá de la madre, en tanto algo insatisfactorio se plantea en relación a la madre-hija. Para la niña las cosas resultan relativamente más simples que para el varoncito.
pues basta que deslice ese falo del imaginario a lo real, es decir, que lo encuentra en el Padre. De allí que podrá darle un niño como don, regalo de amor. La fijación que tiene la niña al padre es un tanto que portador del pene real, en tanto que realmente puede darle el hijo. Para Freud la situación femenina se constituye propiamente cuando el deseo del pene se sustituye por el deseo del niño. La ecuación pene-niño es para él la clave que constituye la situación femenina, es decir, Freud privilegia el deseo del niño sobre el deseo del hombre. La maternidad es para Freud la salida propiamente femenina del complejo de castración. La ecuación niño igual a mojón y pene igual a mojón conduce en su equivalencia con regalo a la significación del niño como don de amor. La vía de la maternidad como salida femenina es una salida planteada por el lado del falo. La lógica de la sexuación que Freud plantea es a partir del falo y la castración, a partir del falo como significante del deseo y del goce. Las otras dos vías, apartamiento de la sexualidad y complejo de masculinidad, constituyen otras posiciones posibles en torno al goce fálico. Pero la respuesta al que es una mujer no se responde por la madre. La respuesta fálica no alcanza para Freud. La pregunta queda enigmática. Lacan, por otro lado, parte de la lógica fálica para plantear la sexuación en un primer momento de su enseñanza, pero introduce ya una diferencia con respecto a la salida freudiana. Lacan sitúa el problema femenino en la división entre tener el falo, que se juega en el deseo del niño, y el serlo, para un hombre. Para Lacan, el dirigirse al hombre no es por la vía del tener el pene igual a niño, sino por la vía de ser el falo para un hombre, es decir, ubicarse en relación al deseo de un hombre. Lacan articulará con el lugar del objeto causa del deseo, requiere del pasaje por la castración, del reconocimiento de la falta en ser. La posición femenina en esta primera lógica de sexuación está dividida entre el deseo de ser el falo para el hombre y el deseo de tenerlo vía el niño. En el Seminario 4, capítulo 14, Lacan destaca que la función del niño para la madre puede sostenerse en dos vertientes diferentes. Por un lado, la del falo metatórico. Si la mujer acepta ser su falo, en tener se dirige al padre y de allí al hombre, para que le done el niño que cumplirá entonces la función metáfora del amor del hombre. Y la del falo metonímico, la mujer no acepta su falta en tener. El niño cumplirá para ella la función metonímica de este falo, al que no ha querido renunciar, funcionando como un apéndice. El cuerpo del niño sustituirá el pene todavía anhelado. En su segunda lógica de sexuación, que Lacan despliega plenamente en el Seminario 20, aún ubica la posición femenina más allá del falo. La mujer, nos dice, tiene acceso a un goce más allá del goce fálico, que no complementa a este, sino que lo suplanta. Si la mujer está dividida en la primera lógica en relación a su deseo, entre el deseo de ser el falo y el deseo de tenerlo, en esta segunda lógica está dividida con respecto al goce, entre el goce fálico y ese goce más allá del falo, otro goce que la hace no toda en el goce fálico. La mujer no existe, pero sí su goce, por lo que la designa ese goce más allá del falo. Este otro goce hace a la mujer no toda en el goce fálico, conectándola con la castración, es decir, con la falta de significación. De este lado se ubica también el objeto goce en más plus de goce que el falo no alcanza a significar, que viene el lugar vacío dejado por el goce perdido por la castración. Estos dos lados representan lugares estructurales en los que es preciso ubicarse para acceder a una posición sexuada. Se trata de posiciones femeninas y masculinas con respecto al deseo y al goce, de la que cada sujeto participa de acuerdo a cómo se posicione con respecto al falo y a la castración.
Como madre se posiciona como sujeto en relación al falo, para ubicar al niño como objeto causa de su deseo. El niño toma entonces doble función. La función del falo en relación al deseo se apoya en la función del pequeño a, en tanto que es causa del deseo que se sitúa más allá del campo significante. Pero como mujer se posicionará del lado del semblante del falo y del objeto causa del deseo de un hombre, lo que implica en términos freudianos ese goce pasivo que mencionábamos anteriormente, y de ese otro goce al que puede acceder en la posición femenina. Nada podrá decirse ya que está fuera del significante. Es acá donde reside para Lacan el enigma de la feminilidad.